y el doctorado en la UNAM. Ha participado en comisiones académicas y órganos colegiados, así como evaluadora del programa integral de fortalecimiento al posgrado nacional y del programa integral de fortalecimiento institucional. Es profesora titulante del Departamento de Matemáticas. Los temas de intereses académicos son teoría de anillos, categoría de módulos y teoría de absorción. Esta vez nos va a platicar de terminemos un árbol en álgebra. Escuchamos con atención. ¿Me escuchan? Sí. ¿No se encuello? Para guardar el micrófono, no hacerme bolas. Bueno, primero quiero agradecer a Janet Magaña, a Zona Viaga, a Guadalupe Gaitán y a Anaí Javier el haberme invitado a darles esta plática. Gracias, mi hermano. Gracias. A darles esta plática. Y bueno, cuando me invitaron dijimos de qué voy a hablar. Y dije, bueno, voy a hablar de estructuras algebraicas. Y dijéramos, utilicé, que no sé si después estén de acuerdo conmigo, que eso puede ser un árbol, pero la idea de la palabra germinar la uso como sinónimo de desarrollar, de crecer. Lo que en el anuncio que puse, o en el dibujito que puse, vemos nosotros diferentes esquemas o representaciones de diferentes cosas. Básicamente me voy a fijar en el tipo de composición desde el punto de vista algebraico de operaciones que se pueden dar entre conjuntos y tratando de mostrar que las matemáticas, en particular el álgebra, no están alejadas de la vida real. A lo mejor en un momento dado sí se alejan, pero que parten también de cosas reales. Y bueno, la idea es compartir con ustedes algunas, dijéramos, tratando de ser ejemplos de la vida real o de cosas que podemos palpar, cómo se opera con estructuras algebraicas y los cuidados que tenemos que tener para entender sus diferencias. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tengo que apuntar acá? ¿Qué? No se mueve, sí está, hay un poquito. Se está bajando la pila, pero pues bueno, si no le doy aquí, lo hago manual. No se mueve. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y les diré que una de las cosas es que no está pasando esto tampoco. A ver, ¿cómo es que? ¿Alguien que conozca esta computadora? Ah, ¿va con esa? Ok. Bueno, ¿ya está funcionando? Bueno, entonces les decía, tenemos esas figuras y pues es posible que no me alcance el tiempo para tocar todas ellas, pero voy a hacer algunas. Primero vamos a empezar con la cosa más natural, los sistemas numéricos. Los números naturales que aparecieron en toda la historia de la humanidad para contar, para agrupar. Y algo que vemos es que en las diferentes culturas antiguas, tanto los egipcios, babilónicos, romanos, chinos, árabes, todos representaron al número 1 con un solo símbolo. Y con excepción de los indostanos, usaron otro tipo de símbolos, pero si observamos, los números se escriben de alguna manera agrupando los elementos que estamos contando, ¿no? Y bueno, de eso desde el inicio de las civilizaciones, y desde el año 700 a.C., pues apareció ya con los asentamientos humanos el concepto del comercio, y de ahí el crédito y la venta, que eso es lo que implica o lo que pretende decir esta lámina. Le pagó 2 y le prestó 6, entonces le debe 4. Y en ese sentido, estas cuestiones muy naturales de estar comerciando o intercambiando cosas en las diferentes culturas, dio origen al número 0 y dio origen a los números negativos. O sea, es en el año 700 antes de Cristo donde se empiezan ya a concebir el 0 y los números negativos formalmente.
Bueno, pues aquí tenemos los babilonios desde 1700 a.C., los hindúes, los egipcios, los chinos, los griegos. Todos ellos empezaron ya a manejar los números, no con la simbología actual que tenemos nosotros, pero lo hicieron. Y lo hicieron para resolver ecuaciones polinomiales, principalmente de grado 1, de grado 2, y luego fueron apareciendo otras. Formalmente es en el siglo VIII después de Cristo donde aparece el primer tratado de álgebra, no con la simbología actual como nosotros la conocemos. Ahí todo está descrito verbalmente y usando geometría. Y fue precisamente Muhammad Khwarizmi el que, dijéramos, se le conoce como el Euclides del álgebra. Y la palabra álgebra viene de la palabra al-yar. Él en su libro lo que expresa es mover términos negativos para volverlos positivos y mukabala, que quiere decir cancelar números positivos. Y bueno, con ellos, o sea, de hecho, a la literal, a la X, ¿sí? Ahí ves son constantes, le denominaban la cosa. ¿Quién es la cosa? ¿Quién es la incógnita, no? De las ecuaciones polinomiales. Pasa el tiempo y con las matemáticas vienen Tartaglia y Ferrari, quienes descubren y determinan cómo encontrar las soluciones a las ecuaciones de tercer y cuarto grado, y lo hacen haciendo uso de radicales, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones de números. A eso se le llama las polinomios de grado n más 4, las ecuaciones polinomiales de grado n más 4 pueden ser solubles por radicales. Y bueno, ellos compartieron su conocimiento con Cardano, quien se las voló. Dice la historia que este señor publicó en su libro Ars Magna los métodos que habían sido calculados por Tartaglia y por Ferrari y que ahora se conocen como fórmulas de Cardano. Y dijéramos, en cualquier libro de álgebra superior se encuentra la metodología o el algoritmo para poder resolver ese tipo de ecuaciones. Claro, seguía la cuestión general de cómo resolver ecuaciones polinomiales de cualquier grado. Ya en el siglo XVI y XVII, Bien y Descartes introdujeron las literales y con ello se escribe una nueva época de inicio para la teoría de ecuaciones polinomiales. Ya los matemáticos de esa época, dijéramos que hacían muchas cosas, no solamente álgebra, análisis, dijéramos, ya se estudiaba el plano complejo, etc. La existencia y número de raíces, la existencia, naturaleza y número de raíces de las ecuaciones, y por ejemplo Isaac Newton en el siglo XVII dijo que las raíces complejas aparecen por pares. Al final del siglo XVIII es Gauss el que ya prueba el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que toda ecuación polinomial tiene una raíz al menos en C. Y de ahí que todos los polinomios se pueden descomponer y podemos encontrar sus raíces en los números complejos. Bueno, sigamos. Sigue abierta, después del trabajo de Cardano, que publicó Cardano, sigue abierta la solubilidad de las ecuaciones polinomiales para grado n mayor que 5. Y eso ya genera otro tipo de estudios y otro tipo de acercamientos, y dijéramos, este es una lista de los principales, bueno, no son los únicos, pero dijéramos que son matemáticos, principalmente en Europa, donde con sus trabajos empiezan ya a desarrollar toda una serie de teorías que permiten ya empezar a conocer cómo encontrar las raíces, cómo determinar cómo se comportan, etc. Y bueno, sin embargo, el álgebra moderna surge hasta el siglo XIX con esta cosa que a lo mejor algunos de ustedes ya lo saben. Es ella y se le conoce como la madre del álgebra moderna. Su trabajo principal lo publicó en 1921 sobre ideales en anillos de polinomios. Y bueno, para fijar ideas vamos a tomar dos conjuntos. Tenemos el producto cartesiano de ellos, así como el plano, que es el producto cartesiano de R plus R, que ustedes conocen, sus elementos como parejas ordenadas, y lo que hacemos es dotar a este conjunto de una operación que llamamos una operación binaria. Tomamos una pareja y lo que decimos es cómo operamos los dos elementos de la pareja y que queden en el mismo conjunto. Esa es la primera ley de composición interna. Por ejemplo, los naturales, algo que se ve muy obvio. Los naturales los podemos sumar.
y la suma claramente es conmutativa, ¿no? Agregamos a 1, 2 y lo mismo que agregar 1 a 2, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. También es asociativa, son cosas que nosotros vemos de forma natural. Y bueno, tenemos entonces una operación binaria, una ley de composición interna de los naturales en sí mismo con la suma, y eso me define una primera estructura. Tengo un conjunto, su producto cartesiano define una operación binaria. El definirlo así se le llama magma esa estructura. Si esta operación es asociativa, entonces ya le llamamos semigrupo con esa operación. Y bueno, que en el caso de los naturales es conmutativa, pues ya es un semigrupo conmutativo o abeliano debido a Abel, un matemático muy importante. ¿Qué pasa con el producto? Bueno, pues tenemos exactamente lo mismo. La suma, en realidad es una suma abeliana del producto de números naturales, pero aquí observamos que esta operación tiene una cuestión adicional. Es conmutativa, es asociativa, pero aparte ya hay un número que es el 1 que funciona como neutro para esa operación. Entonces ya es distinto desde el punto de vista algebraico que los naturales cuando nada más los fijamos en la operación de suma. Entonces en esta lámina lo que estamos viendo tenemos la suma y también tenemos la operación producto. Sin embargo, como estructuras algebraicas son distintas. Este se queda con la suma como semigrupo conmutativo y con el producto ya es un monoide, como también la operación es conmutativa y llamamos monoide abeliano. Y pues dijéramos, así podemos ir creciendo árboles con las estructuras algebraicas si nos fijamos en las características o en las propiedades que van teniendo cada uno de los conjuntos que estamos considerando. Bueno, aquí nada más resumimos. Los naturales con la suma es una estructura algebraica diferente a los naturales con el producto, y podemos entonces hablar también de los subobjetos. Y nos podemos preguntar qué pasa con los números pares con estas operaciones. Con los números pares, bueno, tenemos que también es un semigrupo, le llamamos, es un subobjeto de los naturales con la suma. ¿Por qué? Porque si sumamos dos números pares nos da un número par. Y las propiedades de conmutatividad y de asociatividad las hereda de forma natural. ¿Qué pasa con el producto? Que ahí sí ya no es un submonoide, ya no es un subobjeto de ahí, porque no está el 1 no es par. ¿Sí? Entonces es una estructura distinta y no se puede considerar un submonoide, se queda como subsemigrupo simplemente. Bueno, eso ya lo mencioné. Bueno, pasemos a la siguiente estructura numérica, ¿no? Los siguientes sistemas numéricos, los enteros. Y vamos a ver qué pasa con la suma. Y bueno, pues aquí observamos que podemos sumarlos, que es asociativa, que es conmutativa, pero observamos que ya en los enteros tenemos al 0 como neutro aditivo y también tenemos el inverso aditivo de cualquier número entero. Entonces, con estas propiedades ya sale una rama diferente y nos creamos ya la estructura de grupo. ¿Sí? En este caso, como la operación es conmutativa, también es un grupo abeliano. Crecimos en una rama más. ¿Qué pasa con el producto? Pues con el producto tenemos lo mismo, tenemos un neutro multiplicativo, que es el 1, y es un monoide abeliano que no tiene inverso multiplicativo, no es un grupo. ¿Por qué? Porque sabemos que el inverso de un entero es un número racional y entonces pues no es un entero. Entonces, como grupo se queda Z como un monoide conmutativo. Bueno, entonces ahora podemos ver a este conjunto con las dos operaciones. Y con las dos operaciones que tenemos, que ambas son conmutativas, que son asociativas, que además se cumple la distributividad. Esta es una operación, o es una propiedad adicional que le estamos ahora poniendo al conjunto Z cruz Z, y con estas dos operaciones ya se convierte en un anillo polígono. Entonces, bueno, pues pasamos de un conjunto, le dimos dos operaciones, tenemos ciertas propiedades y con esto tenemos un anillo polígono. Bueno,
¿qué pasa con el subobjeto 2Z? Pues resulta que este también es un anillo porque cumple las mismas propiedades, pero no tiene uno. Entonces ya tenemos dos anillos con uno y anillos sin uno. Y así podemos seguir creciendo con diferentes estructuras. Resumimos, entonces vamos con una operación, vamos creando otras estructuras numéricas y si cumplen estas dos, pues ya lo llamamos anillo. Si también tiene identidad, pues ya lo llamamos anillo con uno. ¿Sí? Espero que el cuadrito, que de hecho aparece en el libro de Turing de álgebra lineal, nos diga. Ahora, permítanme pasar a dos preguntas. Uno, tenemos un reloj. Todos vemos nuestro reloj y son las 9 de la noche. Y pasan 4 horas y sabemos que es la hora. ¿Por qué? O Julio César, que fue un emperador romano, creó el Imperio Romano, él fue una de las personas que utilizaron códigos para enviar mensajes. Entonces, supónganse, esto es inventado, Julio César le avisa a una parte de su ejército que la batalla va a iniciar en la región de Veneto, en el norte de Italia. Y lo hace mediante mandarles un mensaje donde pone la palabra ID. ¿Cómo saben los receptores del mensaje el lugar en el que iniciará la batalla? ¿Sí? Entonces, dijéramos, aquí simplemente ilustro que algo que es posiblemente para nosotros ya más natural, pues se usaba desde estas épocas antiguas, codificar y decodificar mensajes. Ahora se envían mensajes, se codifica información, se lee la información y tenemos la criptografía actual, que es muy distinta, pero que parte de esto nace a través de abordar problemas de enviar y leer mensajes codificados. Bueno, pues permítanme nada más, todos recordamos, Euclides fue un matemático griego, se supone que vivió en esta época antes de Cristo, y él nos deja el algoritmo de la división, que nos dice, si tengo dos números enteros, existen únicos Q y R, números enteros, con la propiedad de que puedo dividir. Y donde el residuo, a cada entero, cuando lo divido por B, su residuo es no negativo. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual que 0. Y dijéramos, si yo tomo, por ejemplo, A igual a 22 y B a 12 y lo divido, su residuo es 10. Si mi número es negativo, y lo divido también por 12, pues lo puedo expresar como 12 por menos 1, que es menos 12 más 8. Entonces tengo un residuo no negativo. Con esto se creó lo que se conoce ahora aritmética modular. Y entonces, bueno, para explicitar más la aritmética modular, si nosotros dividimos por 2, solamente tengo dos residuos, 0 y 1. Y lo que hago es agrupar a los enteros en dos columnas. Doy una partición de los enteros, como los números, pongo en esta columna los que tienen residuo 0 y en la de la derecha los que tienen residuo 1. Y como sumo y opero con estos números o con estas clases, y pues lo hago tomando, para sumar la clase de A más la clase de B, pues sumo A más B y le saco su clase, le saco su residuo al dividir por 2. Lo mismo puedo hacer si divido por 3. En este caso, partí a los enteros en 3 columnas y a cada número le asigno la columna, la clase residual se llama así, donde es el residuo al ser dividido por 3. Todos los múltiplos de 3 pues tienen residuo 0, etcétera. El 7, que es 3 por 2, 6 más 1, tiene residuo 1, y las posibilidades para los residuos quedan determinados así, ¿no? Tienen que ser mayores o iguales que 0 y menores que 3. Y bueno, yo opero de la misma forma. Y ya tengo otro conjunto. Bueno, tengo dos conjuntos con dos operaciones, la suma y el producto, que describo de esta manera, diciendo cuánto vale la suma de los elementos cuando lo estoy considerando. Estas tablas las inventó Cayley,
se les llama la tabla de Klein para grupos finitos, porque hasta ahorita en nuestros ejemplos de naturales y enteros habíamos hablado de conjuntos infinitos. Los enteros módulo n, en general, o módulo 2 o módulo 3, son estructuras algebraicas finitas y si vemos, y algo que quiero que observen, es, dijéramos, cómo son las tablas. De alguna manera tenemos en este caso simetrías y todos los números, este conjunto se repite en diferente orden, pero en cada renglón y en cada columna. En este caso, tanto Z2, todos los elementos tienen inverso multiplicativo y en Z3 también, todos los diferentes de 0. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver qué pasa con nuestro reloj de 12 horas. Lo que hacemos es tomar la clase residual módulo 12. Sabemos de nuevo que nuestros residuos van a estar entre 0 y 11, 12 números, y tenemos 12 clases residuales. Y lo que hacemos es dividir cada número por 12. Al 12 le toca la clase del 0, ¿sí? En este caso. Y entonces, nosotros, eran las 9, pasaron 4 horas, tenemos la clase del 13, lo dividimos por 12 y por eso es la 1 de pi. O sea, nuestros enteros trabajan con la aritmética modular, número 12. Bueno, pues esta es la tabla del 12, de los enteros módulo 12, y aquí también simplemente lo que quiero que observen es que en cada columna y en cada renglón aparecen todos y cada uno de los números del 0 al 11. Y eso, dijéramos, nos permite saber que este conjunto con esta operación es un número. Bueno, ¿qué pasa con el producto? Vemos que aquí ya empiezan a suceder cosas distintas. Lo primero que observamos es que hay números, por ejemplo, el 6 por 2 es 12 y su residuo al dividirlo por 12 es 0. También, por ejemplo, 3 por 4 es 12, o tenemos 8 por 9 es 72, que es múltiplo de 12 también, y le corresponde la clase del 0. Y entonces, en esta estructura algebraica, Z12, con las dos operaciones de suma y producto, que es un anillo, existen ya números que son llamados divisores de 0, que sin ser 0 su producto da 0. Y eso ya nos da una estructura diferente y sale otra rama de la anillos con 1, pero con divisores de 0. Bueno, eso, y luego también podemos observar que, por ejemplo, el 1 tiene un inverso multiplicativo, el 5 tiene otro inverso multiplicativo, el 7 tiene inverso multiplicativo y el 11. Y eso no es gratuito. En Zn, los números que van a tener inverso multiplicativo son los números que son primos relativos con n. En este caso, 1, 5, 7 y 11 son primos relativos con el número 12, que es 3 por 4, 3 por 2 al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto lo podemos calcular utilizando el algoritmo de la división de Euclides y fijándonos en las clases residuales y con describiendo el máximo común divisor como combinación lineal de los números dados, podemos nosotros calcular los inversos cuando existen. Son algoritmos muy sencillos que se conocían desde la antigüedad. Y esa es la belleza de las matemáticas también, que son perennes. No caducan, los teoremas no caducan. Bueno, entonces mencionaba yo que Z12 es un anillo con 1 con divisores de 0. Y es una estructura algebraica distinta, sale otra rama. Bueno, en general vamos a tener que si n es un número primo, Zn es un campo, se van a comportar como los números reales, ¿sí? Pero es un campo finito. Bueno, entonces ya tenemos dos operaciones internas, dos leads en un conjunto, y lo podemos, según las propiedades que van teniendo, pues llegar a determinar algunos de estos. Y sobre esto se montan otras estructuras que espero me dé tiempo de esto. Bueno, continuando, vamos a ver cómo resolvía Julio César el codificar mensajes para enviárselos a sus generales. Bueno, aquí consideré el alfabeto que todos conocemos. Nuestro alfabeto tiene 27 letras. Entonces, codifico cada letra con uno de los números del 0 al 26. He construido, entonces,
Z27 con la suma. ¿Sí? Bueno, le asigno a la palabra Véneto, le asignaba Julio César. A cada letra el número que le corresponde. La B es 22, la E es 3, la N es 13, etc. ¿Sí está claro? Hacemos la asignación, traducimos. Y lo que hacemos es construir una función usando aritmética modular, que lo único que me hace a cada número, la función de ese número, más bien es la función del número que le corresponde a la letra, le sumo 5. Bueno, pues entonces le sumamos 5 a cada uno de los números de la codificación, sacamos las clases residuales, obviamente tenemos que ajustar aquí porque 27 no está en el conjunto, está la clase del 0, ¿no? 27 es 27 por 1 más 0, y luego le asigno, me fijo en estos números y pongo las letras que van apareciendo con respecto a esos números. Y la A era la primera letra, le corresponde el 0, etc. ¿Sí está claro? Bueno, pues entonces ya llegaba el mensaje a los generales de César y lo que hacían era desencriptar y lo que hacían era aplicar una operación inversa. Y bueno, pues nosotros le sumamos 5 para encriptar y para desencriptar lo que hacemos es restarle 5, pero el menos 5 es lo mismo que la clase del 22. Recuerden que el residuo no puede ser negativo. Entonces, pues tenemos que 22 más 5 es 27, que es la clase del 0, y entonces el inverso aditivo, o la clase del menos 5, le corresponde precisamente el 22. Y entonces, bueno, pues toman la letra que recibieron, la palabra que recibieron, le aplican ay, aquí, ¿qué pasó? Al 0, ¿no? Y lo traducen, recuerden, a Edith le corresponde esta fila, le suman menos 5, entonces obtienen esto, o le suman 22, ¿sí? Y obtienen esto. Y entonces el 22, el 13, el 13, el 13, el 13, el 20 y el 15, ya pueden ellos leer que el lugar de la batalla va a ser la región de Veneto. Así. Y bueno, podemos complicar un poquito más, porque claro, pues luego había quienes se encriptaban muy fácilmente. Entonces, bueno, ya más adelante, lo que estamos viendo es un ejemplo muy sencillo de un criptosistema donde significa cifrar y descifrar y tenemos una función llave que nos permite decodificar o codificar algo. Y lo utilizó lo que se llama un criptosistema monoalfabético, donde a cada carácter se le asigna, a cada carácter representa exactamente un solo carácter. Esta fue el que usamos para encriptar y para desencriptar su esta, usando aritmética modular, módulo 27. Otro ejemplo que pueden ustedes ver es codificamos ahora en un polialfabético, en un criptosistema polialfabético, encriptamos 2 letras de un valor, ¿no? Entonces, bueno, ponemos nuestros 2 caracteres y nuestra función llave la podemos complicar un poquito más multiplicando por una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en realidad estamos considerando el producto de esta matriz por este vector y le estamos sumando un vector. Es, dijéramos, hacer un poquito más sofisticado el principio que utilizó Julio César. Y nuestra función llave que nos deshace el encriptamiento es multiplicar por una matriz invertible C. Y lo que tenemos que tener cuidado es que al construir esta matriz con la que vamos a codificar, esta matriz resulte ser invertible. Bueno, vimos el caso de un grupo finito conmutativo. Ahora veamos qué pasa. Bueno, de paso, que sepan, el doctor Alonso Fernández fue el primer rector de la UAM Iztapalapa, ¿sí? Y si nosotros queremos poner en la pared el cuadro del doctor Alonso Fernández, hay una única manera, ¿verdad? Pues ahí está, ¿no? Tenemos otra manera, bueno, la que podemos poner de cabeza, pero la regla es que la foto va derecha, ¿no? Entonces, aquí solamente hay una forma. Luego, pues el doctor Salmerón, Fernando Salmerón Royce, estuvo de rector de esta unidad después del doctor Alonso Fernández. Él
fue rector de la unidad de 78-79 y dejó la rectoría de la unidad para irse de rector general. Y de hecho ahí se le debe el laudo que separa la cuestión académica de la parte laboral del sindicato. Y bueno, nos preguntamos cuántas maneras hay de exponer en una pared los retratos de estos dos rectores de unidad. Pues hay dos. O lo ponemos a uno a la izquierda y otro a la derecha, ¿no? Y ya no hay dos. Podemos elegir cuál de estas dos formas nos gusta para poner. De hecho, en la rectoría de la unidad hay una sala de juntas que tiene los cuadros de los rectores de la unidad, allá en el edificio. Bueno, solamente hay dos maneras. Bueno, pues ahora nos preguntamos qué pasa si consideramos al tercer rector de la unidad de Iztapalapa, el doctor Adolfo Rosado, que todavía sigue trabajando en CNS. Pertenece a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y bueno, pues nos preguntamos cuántas formas distintas hay de poner las tres retratos en la pared. Y entonces, permítanme hacer esto. Fijamos esta forma por orden cronológico. Esta es una forma. Y luego, pues lo que vamos haciendo es intercambiar las posiciones. Y esto nos da las diferentes formas que tenemos de poner los retratos de nuestros tres rectores en la pared. ¿Qué tiene que ver eso con esta figura? Es un triángulo equilátero y lo que estamos viendo aquí son ejes de simetría. Si nosotros nos fijamos, hemos dividido los 360 grados por ángulos de 120. Aquí tengo uno de 120, aquí tengo otro de 120, aquí tengo otro de 120, pensando las bisectrices de los ángulos que parten de los vértices, ¿sí? Y entonces, las formas, interpreto, abstraigo las formas de colocar los cuadros diciendo, pues el 1 se quedó en su mismo lugar, el 2 se quedó en su mismo lugar y el 3 se quedó en el mismo lugar. O sea, A le corresponde lo de cofijo, a B lo de cofijo y a C lo de cofijo. ¿Qué hago aquí? Bueno, pues estoy dejando el retrato del doctor Alonso Fernández del lado izquierdo y ahora estoy permutando el del doctor Salmerón con el doctor Rosado. Y si observo, es lo mismo que si yo reflejo mi triángulo equilátero con respecto a la recta que he llamado A, no sé si se fijan, pero es la bisectriz que parte del vértice que he notado con A, y donde estoy diciendo, estoy moviendo el triángulo, ¿sí? Y resulta ser esta permutación. Simplemente no escribo el 1 porque el 1 quedó fijo y estoy diciendo el 3 va a dar al 2 y el 2 va a dar al 3. Y lo mismo con esta, cuando reflejo sobre las rectas que salen de los ángulos, y también me fijo en los diferentes movimientos que puedo hacer con la rotación por los ángulos. Si yo roto 120 grados el triángulo, entonces el vértice 1 va a dar a este punto, el 2 va a dar al 3 y el 3 va a dar al 1. Y eso es lo que estoy representando con esta permutación. Y tengo la rotación por 240 grados, donde ahora roté del 1, lo mando hasta el 3, el 3 se va a ir hasta el 2 y el 2 se va a ir hasta el 1. Que lo ejemplifico con esta notación. Bueno, lo único que estamos haciendo es calculando el grupo de permutaciones en conjunto con los elementos. Eso es lo único que estamos haciendo. Y bueno, podemos operar, podemos componer, damos una operación a este conjunto y lo que hacemos es componer, porque si se fijan, cada una de estas son funciones biyectivas del conjunto 1, 2, 3 en sí mismo, cuya regla de correspondencia me está diciendo a dónde mando cada uno de los elementos, ¿sí? Entonces componemos funciones biyectivas. Al componer funciones biyectivas construimos la tabla de Cayley del grupo de permutación de 3 elementos. Y lo mismo podemos hacer con n elementos y tener grupos de permutaciones. Pero lo que nos damos cuenta en esta tabla es que si bien aparecen en cada renglón y en cada columna todos los elementos del conjunto, ya el producto no es conmutativo. Entonces tenemos grupos finitos no abelianos. ¿Sí? Y bueno,
Entonces podemos construir también el grupo, así como hicimos con los retratos, pues podemos pensar en el cuarto rector, que fue Jorge Martínez Contreras, que ya lo puse en la foto, pero y luego podríamos seguir añadiendo fotos de los rectores y si no del conjunto que ustedes deseen. Al final de cuentas construyen lo que se llama S sub n, que es un conjunto de funciones biyectivas de un conjunto de 3 elementos en sí mismo, o S4, conjunto de funciones biyectivas de un conjunto de 4 elementos en sí mismo. Tiene este 3 factorial elementos y 4 factorial. O sea, este tiene 3 por 2, 6 elementos y este tiene 24 elementos. Y bueno, vemos que el grupo de permutaciones lo podemos identificar con el conjunto de movimientos rígidos del plano del triángulo en sí mismo, donde no lo deformamos. ¿Sí? Tenemos que mantener en estas transformaciones en el plano a el triángulo como es. Bueno, y ustedes dicen, ¿por qué no pinto el cuadrado? ¿No? Porque es distinto. Y eso da origen a subgrupos del grupo de permutaciones de un conjunto de 4 elementos. En este caso ya tenemos al grupo diédrico, se llaman grupos diédricos, y lo que estamos viendo aquí son los diferentes ejes de simetría del cuadrado. Pero este va a tener 8 elementos. Es un subgrupo del grupo de permutaciones de 4 elementos, que tiene 24. ¿Cuáles son los elementos? Aquí hemos dividido nuestros 360 grados en ángulos de 90 grados. Entonces podemos rotar el 1 va al 2, por lo tanto el 2 va al 3, y el 3 va al 4, y el 4 va al 1, y tenemos la primera rotación. Si volvemos a componer la función, la rotación con la otra, bueno, pues lo que pasa es que el 1 va al 3, como giré por 180 grados, entonces el 3 va al 1, y el 2 va al 4, y el 4 va al 2, que ejemplificamos de esta forma. Podemos ahora por 270 grados, y por último, si volvemos a rotar por 360, pues se nos queda fijo. Entonces tengo ya la identidad. También tenemos las reflexiones sobre estas rectas, pues ya, las que no son verdes, ya ni sé, color rojo y medio rosa, ¿no? Que son la que manda, dijéramos, estamos reflejando sobre este eje, y la 1, 3 que estamos reflejando sobre este eje, y el 2 y el 4 quedan fijos. Y por último, los otros elementos son composiciones o productos de estos elementos, tanto S1 como R, que nos dan las dos siguientes permutaciones, y son todos los movimientos rígidos de un cuadrado. Entonces, asociado a un grupo de permutaciones, tenemos entonces el grupo diédrico de los movimientos rígidos de los polígonos regulares, que son grupos finitos no abelianos. Bueno, y también estos grupos satisfacen ciertas relaciones. La rotación a la cuarta es la identidad, la reflexión al cuadrado es la identidad, y se cumple esta propiedad. Si yo aplico cualquiera de las reflexiones, la sigo por la rotación por 90 grados y le aplico la misma reflexión, me va a dar la rotación, la inversa de la rotación, perdón, aquí me falta el exponente. Bueno, lo hicimos en el plano, se puede pensar en los movimientos rígidos de los sólidos platónicos. Y eso da origen a otro tipo de grupos, ¿no? Por ejemplo, aquí hice 2 esquemas, manos y modelos moleculares, cuando estamos reflejando sobre un espejo una molécula y la reflejamos con un espejo, cómo se transforma, o cómo mediante una rotación podemos obtener de esta molécula esta otra. En fin, pasamos entonces, y los grupos diédricos han tenido mucha aplicación en la cristalografía, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de cristales, ¿no? Repeticiones ordenadas de átomos y moléculas. Bueno, ahora pasemos a otra cosa distinta. En Estados Unidos venden unos chiclosos Café. Son muy famosos y los adoran. Se parecen a los jugos de aquí. La receta es súper sencilla. Lo vamos a hacer ahorita. Lo vamos a hacer en la casa. 2 tazas de azúcar granulada, 1,5 de miel de maíz, 1 taza de agua, y el color y el sabor que se les antoje. ¿Los quieren de naranja? ¿Los quieren azules? Bueno,
Pues entonces mezclamos los ingredientes, lo llevamos a un hervor, vaciamos ya que tenemos, que ya llegó la temperatura del termómetro a esta, o sea, se calienta bastante la mezcla famosa, la vaciamos en una bandeja, en una charola, y luego con una espátula de metal empezamos a levantar la masa y la ponemos así, le empezamos a mezclar. Le podemos agregar en ese momento el colorante y el sabor si queremos, y seguimos haciendo así, de manera que vamos obteniendo ya una mezcla, una masita, y conforme se fue enfriando, la espátula lo hacemos para poder enfriar y para poder manipular la masa. Entonces, la jalamos, la retorcemos, ¿no? La estiramos y la volvemos a doblar y la volvemos a estirar y la volvemos así hasta que tenemos la consistencia adecuada que queremos, estiramos nuestra masita, la cortamos y envolvemos nuestros dulces. Bueno, ¿qué sucede a nivel industrial? A nivel industrial, perdón, para no caer el video, pues tienen esas cosas y las ponen en esas planchas. Aquí tenemos al señor que tiene su espátula, que empieza a manejar la masa, y luego ya que tiene la masa, la ponen en una máquina pues puede tener diferentes astas. Y empiezan a estirar, porque bueno, pues está produciendo ya a nivel industrial y empiezan a estirar. Aquí se ve, tiene 1, 2, 3, 4 postes. Y la pregunta era, ¿cuáles eran? Si alguien me ayuda, quiero poner el otro, para que vean que sí tiene que ver con matemáticas. Ay, ¿cómo lo hago chiquito? ¿Cómo lo hago chiquito? Para ver el PDF. Por favor, y no te me vayas porque luego te voy a pedir que regreses a la presentación. Bueno, pues aquí hay un artículo, si lo podemos agrandar un poquito. Fíjense, dice, una historia matemática de las máquinas para hacer toques. Y bueno, rápidamente, si se fijan, están aplicando los movimientos. El estudio de la eficiencia, claro, desde el punto de vista matemático, es cómo se estira mejor la masa, si con 2, con 3, con 4, y tiene que ver con la topología y las transformaciones del todo, y con grupos topológicos, obviamente, y lo que llamamos los grupos trenza. Y bueno, este artículo era simplemente, era lo que quería yo sacar, que no son cosas sacadas de la manga. Si regresamos ya rápido a la presentación, los grupos trenza son grupos infinitos que lo que hacen es considerar, imagínense 2 estambres, 4 hilos de estambres, y lo que van a hacer son trenzas. Entonces está permitido pasar esta trenza, por ejemplo, por arriba o por abajo, ¿sí? De esta, y hacer movimientos de este tipo. Y bueno, con esto nosotros podemos ir trenzando cada una de nuestras 4 hebras y repetir el trenzamiento o uno distinto, y vamos generando un grupo infinito que se llama el grupo de trenzas, ¿no? Y esto tiene que ver con eso. Bueno, pues ya para finalizar, porque se me está yendo el tiempo, permítanme esta lámina. Con Mendel. George Mendel fue un monje que vivió en el siglo XIX y cruzó diferentes variedades de individuos. Lo que él hacía es cruzar chícharos. Eso fue, y estudió y hizo un cultivo enorme para estudiar las propiedades genéticas de las plantas. Y formuló la ley de segregación de Mendel, que dice: ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter aunque en ellos no se manifieste. Dice, el cruce de 2 individuos de la generación 1, que es la primera generación lineal, dará origen a una segunda generación, la cual reaparece el fenotipo A pesar de que todos los individuos eran del fenotipo A mayúscula. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues aquí tenemos pues 2 chícharos amarillos. Sin embargo, cuando cruza esas plantas, pues resulta que 3 son amarillos y 1 es verde. Y lo que está significando, o podemos modelar eso, pues usando el cuadrado del binomio y fijarnos en el cruce monohíbrido de 2 heterocigotos, ¿sí? Y aquí es donde viene la abstracción.
Eso dio origen a la estructura algebraica más sencilla que modela esta ley, que es la ley de segregación de Mendel, y que es donde ya aparece una álgebra no asociativa, donde cada es un campo de característica distinta de dos, tenemos un grupo abeliano, hay una operación externa que lo hace espacio vectorial con una base y con una multiplicación interna en el grupo abeliano que tiene características que nosotros llamamos bilineares. Bueno, pues quiere decir, la vida real está cercana de las matemáticas, nos motiva y nos origina con los procesos de abstracción a seguir creando estructuras distintas que tienen diferentes aplicaciones. Muchas gracias por su atención.